todos. La noticia, el dato sobre la inflación en la eurozona ya ha sido emitido por el Banco Central Europeo y no dista de lo que pensábamos. La situación, muy lejos de mejorar, lo que ha hecho ha sido batir un récord histórico en la inflación global de un 9,1%. Pero quizá eso no sea lo peor. Si retiramos los datos más volátiles, los que más pueden variar, como son la energía o los productos frescos de alimentación, tenemos la inflación subyacente, que está en 4,3, que hace referencia a la posibilidad que abre automáticamente para la toma de medidas del Banco Central Europeo en cuanto, sobre todo, al precio del dinero. El precio del dinero se va a subir, van a ir a 75 puntos básicos casi con toda certeza y posiblemente allá por finales de septiembre, octubre, tengamos una inflación subyacente en torno al 6,8%, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y la Reserva Federal, que todas están en torno a la misma cifra. Ojalá que ese sea un pico de inflación subyacente y que no sigan subiendo los precios hasta el infinito. Para el ciudadano de a pie, todo esto, aunque lo hemos repetido ya un montón de veces, ¿qué significa? Pues significa que al margen del colapso, la inversión de tendencia que van a sufrir ahora todos los mercados, estábamos en un mercado alcista, la gente estaba comprando y de pronto se va a convertir en un mercado bajista de forma generalizada. El dinero huye. ¿Huye por qué? Porque van a subir los precios de absolutamente todo. Si nos vamos a 75 puntos básicos por el Banco Central Europeo como política monetaria establecida para el control de la inflación, significa que todo, absolutamente todo, cualquier transacción va a ser mucho más dificultosa. El consumo de la familia va a caer estrepitosamente, como no hemos visto jamás. Es un frenazo de urgencia, de emergencia de toda la economía. Lo veníamos avisando y aquí lo tenemos. Esta es la situación económica real, un frenazo absoluto de la economía como mecanismo de control de la inflación. ¿Realmente se podría controlar de otra manera? Sí, pero los mecanismos de control de la inflación, que suponen otro tipo de control, deberían de haberse establecido hace muchos meses. El motivo de por qué no se hizo, yo personalmente lo desconozco. Pero sí es cierto que teníamos datos, por lo menos hace 6-8 meses, claros, muy claros, de que esto iba muy a peor y de tal suerte, si no se tomaban medidas en ese momento, si se seguía fabricando y fabricando dinero y generando mayor deuda, la inflación iba a seguir, un mercado inflacionario, era solamente cuestión de esperar. Cuando el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana dicen que quitan el tope inflacionista en el mercado, significa que la debacle, la catástrofe ya venía de camino. ¿Por qué no tomaron esas medidas? Pues sería una buena pregunta. Están contestando muchísimas preguntas estos señores técnicos de las instituciones centrales. Me encantaría que alguno contestase esta. ¿Por qué no tomaron las medidas cuando había que tomarlas? Y las medidas no era dejar que corriese la inflación, posiblemente, sino hacer otro tipo de cosas. De otra forma, y por otro lado, tenemos que Rusia empieza a cerrar aún más el grifo. Curiosamente, cómo coincide el dato de la inflación y que Rusia decide cerrar durante 3 días el gas a Alemania. Todo esto no es casualidad, evidentemente en la geopolítica y en la economía las casualidades no existen, brillan por su ausencia. Putin sabe perfectamente lo que hace, apretando aún más las clavijas y las tuercas de ese mecanismo de control energético que tiene sobre toda Europa, hacerlo aún más difícil si económicamente no teníamos una situación complicada, complicarla un poquito más. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.